Pensé que le gustaba a mi profesor, hasta que entendí que solo me estaba usando. Y no es lo que estás pensando, porque durante semanas creí que era especial, que había algo entre nosotros, que esas miradas significaban algo, pero todo era mentira. Una mentira que creció tanto, que terminó convirtiéndome en el centro de un chisme que no era mío. Y cuando descubrí la verdad, deseé no haber entendido nunca lo que realmente estaba pasando. Si te gustan las historias reales, los secretos incómodos y el chisme que termina mal, suscríbete, porque esta historia se pone peor. Mi gran secreto no empezó como empiezan las historias peligrosas. No hubo música dramática, ni un instante exacto en el que yo pudiera decir, aquí fue donde todo se torció. Empezó de una forma mucho más tonta, más humana, más vergonzosa. Empezó con una ilusión. Yo acababa de entrar a esa high school sintiéndome más segura de mí que nunca. No sé si era por la edad, por la ropa, por el cuerpo que por fin había empezado a gustarme en el espejo, o por esa etapa rara en la que una cree que ya entiende cómo funcionan las miradas de los demás. Me inscribí en física y en gimnasia porque eran las clases nuevas de ese semestre y porque, siendo honesta, quería que se me notara. Quería entrar a un salón y sentir que no pasaba desapercibida. El primer día lo vi. El profesor de física y gimnasia no era el típico hombre desarreglado y cansado que uno imagina. No, tenía esa presencia que descoloca. No porque fuera un modelo, sino porque sabía mirar. Y cuando una persona sabe mirar, te hace sentir que el resto del mundo se apaga un segundo. Yo lo sentí, y juraría que él también. No fue nada obvio, fueron cosas pequeñas. Una pausa de más cuando dijo mi apellido, una corrección demasiado cerca, una media sonrisa cuando respondí bien en clase, un bien hecho en gimnasia que a otra alumna le habría sonado normal, pero a mí me dejó pensando toda la tarde. Y ahí empezó mi problema, porque una cosa es que te guste alguien imposible, eso pasa, pero otra muy distinta es empezar a convencerse de que tal vez no es tan imposible. Y yo, en lugar de frenarme, alimenté esa idea. Empecé a arreglarme más para sus clases, a elegir cierta ropa los días de gimnasia, a buscar su reacción, su atención, esa mínima señal que me permitiera volver a casa creyendo que no me lo estaba inventando. Lo peor no era lo que pasaba, lo peor era lo que yo creía que estaba pasando. Pronto empecé a notar algo. Cada vez que yo hablaba, él escuchaba con más atención que al resto. Si yo faltaba, al día siguiente me preguntaba si me había pasado algo. Si alguien me molestaba en clase, él intervenía antes de que yo abriera la boca. Y puede que todo tuviera una explicación inocente. Sí, pero cuando una está ilusionada, lo inocente empieza a parecer íntimo. Yo no se lo conté a nadie al principio. Me lo guardé como un secreto bonito, casi ridículo. De esos que una protege porque todavía no se atreve a decirlos en voz alta. Pero esas cosas no se quedan quietas. Se notan en la forma en que miras, en cómo cambias el tono cuando pronuncias un nombre, en lo rápido que te arreglas para una clase de 40 minutos. Mi mejor amiga fue la primera en preguntarme por qué últimamente me emocionaba tanto hablar de física, si yo siempre había odiado esa materia. Me reí, lo negué, hice lo que hacemos todas cuando todavía no queremos que nos lean por dentro. Pero no sirvió de nada, porque apenas una historia se sospecha, empieza a crecer sola, y la mía todavía no había explotado pero ya estaba encendida. A la semana siguiente ya no era solo una sospecha mía, había pequeños detalles que me estaban volviendo loca. En gimnasia, por ejemplo, él me pedía demostrar ejercicios frente al grupo incluso cuando había compañeras mejores que yo. En física me elegía para resolver problemas en la pizarra, y si me equivocaba, no me corregía con la dureza con la que corregía a otros. Lo hacía suave, casi cómplice. Y yo, que a esa edad todavía confundía atención con deseo, empecé a sentirme especial. Mis amigas empezaron a bromear. No me digas que al profe le gustas. Yo fingía indignación, pero por dentro me ardía la cara. No de vergüenza, sino de una mezcla rara entre orgullo y miedo, porque una parte de mí quería que fuera cierto, y otra parte sabía que si era cierto, no debía serlo. Las bromas se volvieron rumor demasiado rápido. En un colegio las historias no caminan, corren, y corren deformadas. Lo que empezó como, creo que el profe la mira raro, pasó a seguro le gusta. Luego se transformó en, él le tiene favoritismo. Y antes de que terminara el mes, ya había gente diciendo que yo estaba intentando provocarlo. Ahí fue cuando la situación dejó de ser emocionante y empezó a ser peligrosa. Porque una cosa es fantasear a solas con una mirada, y otra muy diferente es sentir que todo el mundo está observando esa fantasía contigo. Hubo un día que no se me olvida. Llegué al vestidor y dos chicas se callaron apenas me vieron entrar.
Después una de ellas soltó, creyendo que yo no la escuchaba. Claro, por eso siempre la pone adelante. Sentí la sangre subirme hasta la frente. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente desaparecer, porque yo todavía no había hecho nada, ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto explícito. Y sin embargo ya me estaban convirtiendo en la protagonista de una historia que yo misma no entendía del todo. Y él parecía no darse cuenta. O peor, parecía darse cuenta y no hacer nada para frenarlo. Seguía mirándome más de lo normal. Seguía tratándome distinto. Seguía dejando que ese ambiente creciera alrededor nuestro como si no le importara. Y ahí fue cuando empecé a hacerme una pregunta que ya no sonaba romántica, sino inquietante. Si de verdad estaba notando todo eso, ¿por qué no tomaba distancia? Mi amiga me dijo algo esa tarde que me atravesó. Me dijo que tuviera cuidado, porque a veces una cree que está viviendo una historia especial y en realidad solo está entrando en una que otra persona ya escribió antes. Esa frase me dejó callada todo el camino a casa, porque por primera vez, en lugar de pensar «le gusto», pensé algo peor. Pensé, ¿y si esto no empezó conmigo? Ahora dime algo con total honestidad. Si un adulto empieza a darte una atención que te hace sentir elegida, pero al mismo tiempo te mete en el centro de rumores y miradas, ¿lo vivirías como una ilusión o como una señal de peligro? Yo todavía no tenía la respuesta, pero la siguiente semana encontré algo que hizo que todo dejara de parecer un simple rumor de pasillo. Todo cambió el día en que me pidió que me quedara después de clase. No fue una escena de película. No bajó la voz ni cerró la puerta dramáticamente. Fue casi peor por lo normal que sonó. Recogió unos cuadernos, miró la lista y dijo mi nombre como quien pide ayuda con algo rutinario. Quédate un momento. Necesito hablar contigo sobre tus horarios de gimnasia. Nada más. Nada raro para cualquiera que lo escuchara. Y aún así, sentí el corazón acelerarse como si me hubieran descubierto un secreto. Me quedé. Cuando todos salieron, el aula se sintió distinta. No vacía, distinta. Como si el mismo espacio tuviera otra tensión. Él se acercó, revisó unos papeles y empezó a hablarme de competencias, rendimiento, disciplina. Lo escuché pero no del todo. Estaba pendiente de la distancia, de su voz, de sus ojos. Y entonces dijo algo que me descolocó. Que yo tenía presencia. Y que pocas alumnas sabían usarla. Presencia. No fue una palabra directa, pero se me quedó clavada. La dijo mirándome de una forma que no supe interpretar. O peor, que interpreté como quise. Porque en ese momento me fui a casa convencida de que estaba pasando algo entre líneas. Y hoy no sé si era él el que cruzaba una frontera, o yo la que la imaginaba. A la salida de esa tarde, una chica de último año me frenó en el estacionamiento. No era amiga mía, apenas la ubicaba. Me miró y soltó. No te emociones demasiado. Así, seco. Antes de que pudiera reaccionar, añadió, no eres la primera a la que trata así. Se fue. Y yo me quedé con una mezcla de vergüenza, rabia y confusión. No eres la primera. Esa frase me persiguió todo el fin de semana. Intenté convencerme de que era envidia, que exageraba, pero algo ya se había movido dentro de mí. Porque cuando alguien pone en palabras tu sospecha, ya no puedes ignorarla. Empecé a observar más, no solo cómo me trataba a mí, sino a otras alumnas. Y cuanto más miraba, menos tranquila me sentía. No era descarado, era sutil, demasiado. Una forma de acercarse, una sonrisa distinta, comentarios ambiguos. Nada claro, pero tampoco casual. Y yo quedé en medio, sin saber si era víctima de algo real o cómplice de una historia que yo misma había querido creer. Y esa confusión empezó a pesar más que el rumor. Pero todavía faltaba lo peor, porque lo que terminó de romperme no fue otra mirada, ni otro comentario. Fue descubrir qué estaba escondiendo él de verdad. Y cuando lo entendí, deseé que todo se hubiera quedado en un simple rumor de colegio. El descubrimiento no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas más incómodas. Por accidente, en un momento en que una no está preparada para entender lo que ve. Había terminado gimnasia y me mandaron a buscar unas llaves al almacén. El edificio estaba casi vacío porque ya habían empezado otras clases. Fui rápido, queriendo volver antes de que alguien preguntara por qué tardaba tanto. Cuando giré por el pasillo lateral, escuché voces. Una era la del profesor. La otra no la reconocí al principio. Estaba más baja, más contenida, casi apurada. No me acerqué por curiosidad. Me acerqué porque escuché mi nombre. Me quedé quieta. No veía nada todavía. Solo la esquina del muro y una parte de la puerta entreabierta del cuarto. Entonces oí algo que me dejó inmóvil. Él diciendo que todo ya se estaba saliendo de control.
y que la chica se estaba convirtiendo en tema de conversación en toda la escuela. La otra voz contestó con nerviosismo, preguntando si estaba seguro de que yo no sospechaba nada. Nada. Esa palabra me revolvió por dentro. Me moví apenas unos centímetros y lo vi. No estaba solo. Frente a él estaba otra profesora, la de química, la que siempre parecía seria, casi distante. Estaban demasiado cerca. No en una postura escandalosa, pero tampoco profesional. Era otra cosa, una intimidad contenida, tensa, real. Y de golpe entendí algo. Yo no era el centro de esa historia. Yo era la distracción. Sentí un golpe seco en el pecho. Vergüenza, rabia, humillación, todo junto. Durante semanas creí que me miraba a mí, que había algo entre nosotros. Y no, el problema era otro, mucho más sucio. Me había usado. No sé si desde el inicio o si la situación se acomodó, pero me había usado. Mi nombre, mi rumor, todo servía como cortina de humo. Mientras hablaban de mí, nadie miraba donde debía, hacia ella, la profesora. Y ahí el chisme explotó, porque una cosa es sospechar favoritismo. Otra muy distinta es descubrir que todo era la pantalla perfecta para esconder otra relación. Volví al vestidor con las manos heladas. No lloré, estaba demasiado impactada. Me miré al espejo y ya no vi a la chica ilusionada. Vi a alguien usada para tapar otra historia. Y eso dolió más que todo. Esa tarde no hablé con nadie, pero por dentro ya sabía que algo había cambiado para siempre. Porque cuando entiendes que fuiste parte de una mentira, ya no puedes mirar igual ni tus recuerdos. Lo peor es que no sabía qué hacer con esa verdad. Y cuando decidí mover una pieza, todo explotó. Durante 2 días guardé silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque no sabía cómo hacerlo sin parecer loca, resentida o peor, despechada. Esa era la trampa perfecta. Si decía algo, muchos asumirían que lo inventaba porque el profesor no me había correspondido. Y esa idea me daba más miedo que el secreto. Aún así, no pude contenerlo mucho tiempo. Se lo conté a mi amiga, pero no como un chisme entre risas. Se lo conté con rabia, con vergüenza, con esa humillación de admitir que una historia que había imaginado era, en realidad, la fachada de algo mucho más turbio. Al principio no me creyó del todo, no porque dudara de mí, sino porque era demasiado grande. Un profesor, otra profesora, una pantalla montada dentro de la escuela. Sonaba demasiado calculado, hasta que le dije, creo que me usaron para que todos miraran hacia mí. Se quedó callada, y ahí supe que había entendido. Las horas siguientes fueron una locura, porque cuando un secreto encuentra la grieta correcta, corre rápido. Mi amiga se lo contó a una prima, la prima a otra chica, y antes de que acabara el día, ya había versiones por toda la escuela. Algunas acertaban, otras exageraban. Unas me veían como víctima, otras como la tonta que se creyó especial. Pero ya no había vuelta atrás. El ambiente cambió de un día para otro. Miradas laterales, conversaciones que se cortaban, profesores más tensos. Incluso la directora empezó a aparecer más por el edificio. Cuando una institución huele un escándalo, se nota. Y yo lo sentía en la piel. Él también. La primera vez que volvió a hablarme lo hizo con una neutralidad tan ensayada que me dio asco. Ninguna señal, ninguna mirada, como si fuera el profesor impecable que todos creían. Y eso confirmó lo que ya sabía. No era torpe. Sabía exactamente lo que hacía. Y eso era lo que me rompía. Pensar cuántas veces me sonrió sabiendo que yo cargaría con la atención que necesitaba desviar. Pensar que, mientras yo me sentía expuesta, él seguía como si nada. Hasta que pasó algo imposible de ocultar. Un lunes faltaron los dos, él y la profesora de química. Ese día el rumor dejó de ser rumor. Se volvió incendio. Y entendí que todo estaba por terminar, pero no de forma limpia. No con una explicación clara, sino con ese final donde todos hablan, señalan y reconstruyen la historia a su manera. Yo ya estaba demasiado en el centro como para salir intacta. Y lo que pasó después fue mucho más escandaloso de lo que imaginé. Al final sí se supo todo. No porque ellos lo confesaran con dignidad, ni porque la escuela actuara rápido, ni porque alguien hiciera lo correcto desde el principio. Se supo de la forma más sucia y más típica posible, porque alguien los vio fuera del colegio juntos, en un lugar donde ya no podían fingir distancia profesional. Y desde ahí todo cayó como fichas. Las ausencias, las miradas, los cambios de actitud, los rumores que durante semanas parecían exageraciones. Todo empezó a encajar de golpe. Él no estaba interesado en mí, nunca lo estuvo. Y esa fue al mismo tiempo la verdad que más me alivió y la que más me humilló. Porque sí, yo había confundido cosas. Yo había querido creer algo que no era. Pero también era cierto que él había dejado que todo creciera.
Había dejado que se construyera alrededor de mí una historia conveniente, una distracción perfecta, una cortina de humo lo bastante escandalosa, como para que nadie mirara la relación real que estaba teniendo con la profesora de química. Eso fue lo que terminó pasando. Los suspendieron mientras investigaban. A ella la cambiaron de campus. A él no lo volvimos a ver después de ese semestre. Oficialmente nunca nos explicaron demasiado, pero ya no hacía falta. Para entonces todo el mundo tenía una versión, una prueba, una anécdota, una pieza del rompecabezas. Y yo quedé marcada de una forma rara, difícil de explicar. No como la novia secreta del profesor, porque eso era mentira. Tampoco como simple testigo. Quedé como la chica alrededor de la cual giró el rumor que les permitió esconderse durante semanas. Y eso me costó más de lo que imaginaba. Porque aunque la verdad salió, nadie te devuelve la paz tan fácil. Nadie te borra la vergüenza de haber deseado algo que no existía. Nadie te limpia la rabia de sentirte usada para tapar un secreto ajeno. Tuve que aprender a vivir con ambas cosas, con mi error y con el de ellos. Con el tiempo entendí algo importante. Yo no fui culpable de lo que hicieron, pero sí fui demasiado joven para leer a tiempo lo que estaba pasando. Demasiado ansiosa por sentirme vista. Demasiado ingenua para entender que a veces la atención de alguien con poder no te convierte en especial. Te convierte en herramienta. Y esa lección me llegó tarde, pero me llegó. Ahora te pregunto, con toda honestidad, después de saber en qué terminó todo, si estuvieras en una situación donde todos te miran como la protagonista de un escándalo, pero tú descubres que en realidad solo te usaron para esconder el verdadero secreto, ¿guardarías silencio para salvarte o contarías la verdad aunque te dejara mal a ti también? Porque yo al final la conté, y eso no arregló todo, pero al menos me devolvió algo que había perdido desde el primer día en que empecé a confundirme, la versión real de mi propia historia.